Ahí se está grabando. Ya. Bueno, buenas tardes. Hoy nos toca la tercera clase que corresponde a neurodiversidad. Eh, pero pensaba revisar la prueba pasada ahora antes de comenzar la clase. ¿Les parece la pauta que la revisemos? Bueno, si usted Sí, me así lo parece. amerita. Ya. Ahí está la prueba, ¿se ve? No, yo no lo veo por lo menos. No, profe. ¿No? ¿No en la No, pantalla? tampoco. Sale neurodiversidad a mí. Ay, a ver. Que no se verá. Qué raro. Qué extraño. ¿Será que el internet está un poco lento? Puede ser. ¿Y es inversa? No se ve nada, solo la neurodiversidad. Ah, ya. Ya, entonces intentamos después porque probablemente quedó ahí. Ya, vamos a hacer la clase entonces primero, después revisamos la prueba, porque si no cierro esto, no se va a poder ver. Bueno, Ya. Entonces, comencemos. El concepto de neurodiversidad. ¿Qué significa neurodiversidad? ¿Alguien sabe lo que significa neurodiversidad? ¿No lo he escuchado antes? ¿No? Oh, Ya, bueno, la neurodiversidad se refiere a la variabilidad infinita en la población humana. Esto quiere decir que dentro de los seres vivos, especialmente en humanos, hay una variabilidad tremendamente grande. Somos todos los seres humanos diferentes. Hay personas más altas, personas más bajas, personas con piel amarilla, piel clara, piel más dorada, más morena. Hay personas de pelo negro, castaño, rubio, crespos, de pelo liso, etc. Así como también hay personas que tienen distintas habilidades. Y hay personas que tienen muchas habilidades para la música, otros para la matemática, otros para la lingüística, y así mucha variabilidad. Por eso es que los cerebros son distintos al procesar las cosas de manera diferente. ¿Qué pasa con este concepto? Se aborda esto en cuanto a que existe una variabilidad en cuanto al cerebro humano que procesa cosas de manera diferente. Por lo tanto, asimismo como procesamos, hay gente que tiene mucha habilidad, por ejemplo, para las matemáticas y procesan más con el lóbulo dirigido a aquello. Hay otras personas que tienen mucha habilidad para el lenguaje, para hacer poemas, cuentos, historia, y también procesan en otra parte del cerebro con mucha más facilidad. Y así también hay personas que procesan la información, por ejemplo, de manera diferente en cuanto a la percepción. La percepción, cuando es distinta, se refiere a que existe una diversidad en aquello, cuando las percepciones son diferentes. Por ejemplo, un segundito. Ahí sí. Por ejemplo, en las personas autistas y en las personas neurotípicas, que son las personas no autistas, existe también una diferencia, una diversidad. ¿Cuál es esta diversidad? En que las personas neurotípicas que no son autistas procesan los estímulos de otra forma, de forma más general, como vimos anteriormente, no en detalle como las personas autistas, por ejemplo, y también las personas autistas tienen más sensibilidad con sus sentidos, perciben más, es como si tuvieran, por ejemplo, para el ruido, que es donde más se nota, es lo más característico del espectro autista, todos los autistas son sensibles al ruido. Esto quiere decir que para una persona que escucha con normalidad a 70 decibeles, por ejemplo, o 60 decibeles, y eso está bien, para esa persona, para una persona autista es mucho. Es como escuchar a 150, por ejemplo, porque tiene más conexiones neuronales que lo hacen percibir los estímulos en forma más intensa.
Por eso que se percibe de una manera diferente. Ahora, cada ser humano tiene un sistema nervioso único, con una combinación única de habilidades y necesidades. Como lo mencionaba recién, cada persona tiene habilidades distintas. No hay una persona igual a otra, y así como también no hay un autista igual a otro. En cuanto a la variabilidad en el espectro autista es tremenda. De todos los pacientes que yo atiendo, todos son distintos. No hay ninguno igual a otro. Hay patrones que tal vez se repiten y que comparten algunas características, pero son todos diferentes. Porque si bien, por ejemplo, la mayoría sí son hipersensibles al ruido, hay algunos con mucha habilidad para el lenguaje, otros que tienen mucha habilidad para la matemática, otros que tienen mucha habilidad para calcular cosas, otros para organizar cosas. Hay otros que tienen mucha habilidad estadística, hay otros que tienen mucha habilidad organizacional. Hay otras personas que tienen mucha habilidad, por ejemplo, para procesar datos, etc. Hay otras personas que tienen habilidad para componer música. Y así como también dentro de las personas neurotípicas hay harta variabilidad, dentro de las personas autistas también. Por lo tanto, acá también es preciso mencionar que existen muchos mitos al respecto del autismo. Como por ejemplo, que se cree que todos los autistas no miran a los ojos. No todos los autistas tienen esa característica. Yo soy autista y miro a los ojos, no tengo problema con eso. Hay otros autistas que no pueden definitivamente mirar a los ojos. Entonces, bajo esa perspectiva, no podemos clasificar a las personas porque muchas veces ocurre que le dicen, tú miras a los ojos, entonces no eres autista. No es así. No todas las personas tienen una hipersensibilidad a los estímulos. Hay personas que los toleran, es molesto, pero tolerable, y hay otros que definitivamente no lo toleran y sienten un dolor terrible en sus oídos, en sus ojos, en los ojos, por ejemplo, con las luces estroboscópicas que usan en las discotecas, en los oídos con algún grito agudo o grave, depende de la intensidad, en ruidos, por ejemplo, de bocina, el ruido de los motores, de los vehículos, el chirrido de las puertas, o un restaurante lleno de gente donde todos conversan y se escucha como un ruido parejo, un murmullo grande donde todo el mundo habla al mismo tiempo. Eso muchas veces las personas autistas no lo soportan, pero no todos. Por eso que hay niveles de ayuda en cuanto a eso, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? El desarrollo neurológico atípico es una diferencia normal, que debe ser reconocida y respetada como cualquier otra variante humana. Al respecto, se tiende a pensar que las personas autistas no son capaces de hacer cosas, y muy por el contrario, en sus áreas de especialización o donde despliegan mejor sus habilidades, lo hacen y lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien, porque como se centran en los detalles, es muy poco probable que se equivoquen. De hecho, cuando por A ese motivo se equivocan y cometen algún error, se frustran de forma importante, porque se centran mucho en los detalles. Entonces, se tiende a infantilizar a las personas en el espectro autista pensando que tal vez no son capaces de hacer cosas con autonomía, ni por sí solos. Pero eso no es así, debido a que cuando una persona, un niño, a edad temprana se le enseña de la manera que él aprende, logra independizarse. Logra, por ejemplo, hacer su cama, usar el microondas. Los que están más grandes pueden usar la cocina, cocinarse, prepararse algo. Incluso pueden comprar cosas, salir a comprar, incluso estando chicos, comprar con tarjeta y por un delivery. Lo pueden hacer perfectamente con 7 años, igual que un adulto. Solo la diferencia está en cómo le enseño a hacerlo. Si yo le enseño a un niño a hacer las cosas de la forma que él aprende y no como no las aprende, entonces de esa manera va a lograr su independencia, va a lograr ir al baño solo, se va a poder bañar, se va a poder vestir, va a poder elegir su ropa, etc. Va a poder pedir ayuda en caso que la necesite. Bien, pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Que esta persona en el espectro autista procesa distinto. Por lo tanto, en cuanto, por ejemplo, a los conocimientos que se le entregan en un aula escolar,
Yo no puedo pretender que el niño autista aprenda igual como se le enseña el resto del curso, porque no lo va a hacer. Este niño necesita, niño o niña, necesita ayudas visuales. Necesita que se le explique la ruta completa, no dejarlo en forma implícita. Entonces, al respecto, lo que hay que considerar, mi hijo de repente que me viene a visitar, entonces al respecto lo que hay que considerar es que si nosotros le enseñamos a un niño autista de la forma que él aprende, ayudas visuales, comunicación adaptada, es decir, cuando los niños todavía no han logrado hablar, yo necesito mostrar imágenes, necesito hablar lento y necesito modular bien, porque es como aprender un idioma nuevo. Los niños autistas no aprenden de forma implícita, lo vimos en la clase pasada, aprenden de forma explícita. Esto quiere decir que necesitan que yo les muestre en forma visual y se le indique parte por parte, con detalle, por qué esa imagen de vaso se pronuncia vaso, con sílabas. Con ello es importante considerar que el método luz no sirve. No puedo a un niño autista enseñarle a o para enseñarle la palabra vaso, porque no la va a aprender. Es muy abstracto. Entonces, si yo le enseño cómo realmente hablamos, vaso con sílabas y mostrándole las sílabas con la imagen encima, entonces el niño va a ser capaz de aprender. ¿Ya? Existen diversas formas de procesar la información y tipos de configuraciones cerebrales. Bueno, un poco devolviéndome al punto anterior. Todas las diferencias en cuanto a procesamiento social y procesamiento de la información tienen que ser respetadas. Esto quiere decir que no voy a menoscabar a un niño en el espectro o un adulto en el espectro porque tal vez no me mira a los ojos para comunicarse, mira a otra parte, eso se llama mirada desviada. No voy a pensar que no es capaz. Siempre tengo que presumir competencia. Eso significa que siempre tengo que pensar que esa persona es capaz de hacerlo. De manera distinta, pero lo puede realizar. Y en caso de que no pueda, se le enseña. Pero no puedo tomar a esa persona como alguien que no lo va a lograr, porque eventualmente tal vez nadie le ha enseñado de la manera que puede aprender. Entonces la dificultad no está intrínseca en esta persona, por eso que ya no se llama trastorno, sino que está en el medio que no era proporcionado la información correcta. Porque si a nosotros nos hablaran un inglés, por ejemplo, de Texas, con modismo, con diminutivo, y no con las palabras completas, ¿cómo lo vamos a aprender si es un inglés muy enredado? No lo vamos a entender. Pero no es porque no podamos ser capaces de aprender, es porque en realidad la forma de enseñar no es, sí, estoy grabando la clase, es probablemente que la forma de enseñar no es la adecuada. Imagínense que a nosotros nos enseñan, hoy vamos a aprender alemán, y nos enseñan las palabras en alemán muy rápido, y sin imágenes, el alemán es difícil. Y al ratito nos hacen un control, una prueba. Ya, escriba, diga árbol, diga hola, diga casa, y diga hospital, y auto en alemán. ¿Cómo lo hacemos? No podemos. ¿Qué pasa si nos enseñan con imágenes? Con contexto. Casa nos ponen la casa y nos ponen la palabra. Y nos enseñan sílaba por sílaba cómo se pronuncia la palabra casa en alemán. Ahí vamos a aprender. Tomándonos el tiempo, más lentito. Ahí sí que vamos a aprender. Entonces, por eso es tan importante considerar esta diferencia, porque durante muchos años se pensaba que las personas autistas no eran capaces de desarrollarse y realizar los aprendizajes como cualquier otro niño. De hecho, también se cree que las personas autistas no tienen empatía. Y eso es falso.
porque las personas autistas pueden ser, de hecho, por su hipersensibilidad, pueden ser hiperempáticas, sufrir mucho con el dolor ajeno. ¿Cuál es la diferencia? Que sienten tanto con sus sentidos corporales que no se pueden acercar muchas veces a consolar. Entonces no van a poder dar un abrazo, porque para ellos es mucha, mucha, mucha información. Pero eso no significa que no les importe la persona, ni que no entiendan por lo que está pasando. ¿Cierto? Lo más probable que puede pasar es que esta persona en el espectro se centre en encontrar alguna solución para esa persona que se encuentra en problemas. Eso es lo más probable que puede pasar. Y es porque su procesamiento sensorial está orientado al detalle y está orientado a encontrar soluciones. Por lo tanto, mientras un neurotípico sí va a consolar, va a dar abrazos, va a decir, no, tranquilo, va a estar bien todo, no te preocupes, una persona autista, si es que tiene un autismo ya más de mayores necesidades de ayuda, lo más probable que va a pasar es que no se va a poder acercar a abrazar. Tal vez se sienta al lado, tal vez se ponga nervioso, porque ante no poder abrazar a alguien, igual que más puedo hacer por esta persona. Tal vez diga, bueno, se puede solucionar de esta manera. Y ese es su aporte. ¿Qué pasa? Que la gente dice, oh, ¿quieres frío? Bueno, es su forma de demostrar aprecio, cariño y contención. Debes encontrar una solución, porque corporalmente no puede dar abrazos porque es muy sensible. Entonces, otro tipo de procesamiento de la información. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, respecto de el procesamiento de la información, hay diversas maneras como indica la imagen, la diapositiva. Hay diversas maneras. Como les comentaba, puede ser que en una situación de que una persona se encuentre llorando, que esté mal, un compañero se cayó, o no sé, hay una situación difícil donde alguien que tenga mucha pena, y esta persona no se puede acercar a consolar, va a tratar de encontrar estrategias para aportar de alguna manera en cuanto a ofrecer soluciones. Muchas personas por eso que dicen, hoy son fríos y poco empáticos. La verdad es que no. Es una manera distinta de expresar el cariño y la contención, encontrando una solución, ya que de pronto muchas veces no logran, y es muy intenso dar un abrazo y no lo logran, porque corporalmente se siente como a 150 decibeles, trasladándolo como a la parte auditiva. Entonces, como les comentaba la vez pasada, los abrazos tienen mucha información: temperatura, vello corporal, humedad, aromas, textura, todo eso. Entonces, para una persona que está en el espectro y que tiene un autismo nivel 2 o 3, es mucho. Entonces, no van a poder. No significa que no le importa a la persona, ¿ya? Entonces hay que considerarlo, es importante considerar. Por otro lado, acá dice, el autismo no es una enfermedad ni un trastorno, sino una condición de vida con la cual se nace y se posee un neurodesarrollo atípico. Como les comentaba, no es un trastorno. El ambiente no adecuado sí genera trastornos. El trastorno es una situación donde es difícil adaptarse. Si un entorno no es adecuado para una persona, por supuesto que va a generar un trastorno, pero el trastorno no es inherente a la persona. Porque esa persona con un ambiente con adecuaciones se desarrolla perfectamente bien. Por ejemplo, en Estados Unidos existe Google, donde todos los días, Google es una plataforma donde todos los días nos metemos a buscar cosas en Internet. Bueno, en Estados Unidos los creadores de Google tienen en sus instalaciones, que es como una, más grande que una cancha de fútbol, yo diría que serían varias canchas de fútbol, ahí tienen sus oficinas, y dentro de las oficinas, la mayoría de los que trabajan ahí son autistas, porque están centrados en hacer soluciones para las personas. Por lo tanto, eso no es una oficina convencional. La gente que trabaja ahí tiene espacios de relajación, espacios de contención, espacios de silencio, espacios de escuchar música con audífonos para no interrumpir al resto, espacios para pensar en soluciones, y muchos espacios. Entonces, es un ambiente adaptado para la creatividad,
para este tipo de personas, donde no hay ruido disruptivo, no hay música, no hay timbres, no hay hora de colación porque la persona come cuando le da hambre, no cuando sea la hora de almorzar, atendiendo a lo fisiológico. Todo en un clima de respeto en cuanto a lo sensorial también, porque también existen estos lugares donde salas de regulación emocional, donde hay columpio o mantas suaves, mantas pesadas, zonas libres de estímulos como la luz, como oscura, etcétera. Entonces, con todas esas adecuaciones, obviamente que las personas que trabajan en Google pueden hacer su trabajo bien. Hay otra empresa que también es de soluciones de software, que es de computadores. Nació a causa de que el dueño de esa empresa tuvo un hijo autista y ahora todos los que trabajan ahí son autistas porque en realidad el procesamiento de la información que tienen sirve para ese tipo de trabajo. Y lo hacen bien. Y también, ese lugar también tiene las adecuaciones parecidas a Google. Entonces, es distinto, muy distinto a una oficina convencional donde uno va, hay que usar cierto tipo de ropa, cierto tipo de zapatos. Las reglas y las normas son implícitas. A nadie le dice, mira, en caso de esto pasa esto otro. De hecho, muchas veces no tienen ni siquiera un manual ni un procedimiento de trabajo, sino que se enseña como de boca en boca lo que hay que hacer. Cuando entra un nuevo integrante, te va a enseñar el de ahí. Y listo. No hay en ninguna parte un procedimiento explícito que pasa en caso de. Pocas empresas lo tienen en Chile, muy pocas. Por lo tanto, esta situación de poca predictibilidad es también una piedra de tope para muchas personas autistas. En los colegios, por ejemplo, muchas cosas que son de la enseñanza social son implícitas, totalmente. En cuanto a que le dicen al niño, oye, compórtate. Ya, pero ¿qué es compórtate? ¿Puedo dibujar el término compórtate por sí solo? El compórtate tiene muchas partes, que puede ser, siéntate, siéntate, mantén silencio, levanta la mano para hablar, habla en forma respetuosa, y así. Entonces, cada una de esas cosas sí la puedo dibujar, pero el término compórtate, ¿qué es eso? Entonces, para un niño autista, si yo no puedo dibujar el concepto, es muy abstracto. Tengo que irme más atrás, en donde sí lo pueda dibujar, se lo pueda mostrar. Mira, compórtate es que yo me quedo en mi puesto, que yo levanto la mano para hablar, que yo pido permiso. ¿Cómo se pide permiso? Permiso. Listo. Hay que enseñarle con imágenes y pictogramas. ¿Por qué? Porque después cuando yo le diga, compórtate, ok, él va a saber, tengo que hacer todas estas cosas. ¿Y cuál de estas no estoy haciendo? Ah, es que no estoy en mi puesto. Y ahí entiende. Y entendió bien. Pero si yo no le enseño con esta metodología, no va a entender. Y vamos a tener un niño que probablemente con mucha frecuencia va a tener anotaciones negativas, que lo van a mandar al patio porque se porta mal, etcétera, porque no entiende las instrucciones. No es porque sea un niño mal portado, es que no entendió. Entonces, muchas veces, los niños de autismo grado 1, que más eh, pasan desapercibidos y se catalogan como niños disruptivos, que no hacen caso, que se están portando mal, etcétera, cuando en realidad es un niño que no entendió lo que le dijeron que tenía que hacer. Otras veces pasa que podemos decir, ya, vamos a pintar con témpera con los dedos. Y en un niño autista, mancharse los dedos es terrible, porque es incómodo, es pegote, además no me gusta tener las manos sucias, ni que huelan raro, ni con esos colores, porque tal vez el niño no soporta el color rojo o el azul, qué sé yo. Entonces las actividades también no pueden ser las mismas. Si vamos a hacer, por ejemplo, una evaluación, ¿qué pasa si el niño tiene dificultades motoras para escribir? Vamos a tener que adaptar la evaluación y en vez que escriba una prosa, que encierre en un círculo, pero si es muy chiquitito tengo que enseñarle el concepto de encerrar en un círculo. ¿Qué significa encerrar? ¿Qué selecciono? ¿Y qué significa eso? También lo tengo que enseñar, si es muy pequeño. O puede ser tal vez una evaluación oral donde yo le muestro imágenes y elige la imagen que corresponde
corresponda y esa va a ser su respuesta de la prueba. Entonces, es ahí donde se aplican las adecuaciones. En esos contextos y de esas maneras. No solamente que yo le tomo una prueba que tenga lenguaje explícito, porque normalmente se tiende a poner en los enunciados de las pruebas lenguaje con mucho adorno, para que se vea bonito. Pero este adorno confunde a las personas autistas, porque como se van tan al detalle, ya, ¿qué me está preguntando? Donde le indican, por ejemplo, tienes en la fila de la izquierda tenemos medios de transporte y en la fila de la derecha tenemos, por ejemplo, distintos oficios. Entonces, debes seleccionar qué oficio de la columna de la derecha corresponde al medio de transporte de la izquierda. Mucho, muy enredado. Demasiado. Eso no lo va a entender. Va a quedar así como medio de transporte y ¿qué más? En cambio, si yo hago un enunciado explícito, en la columna de la izquierda escribo arriba medio de transporte, en la columna de la derecha oficios. Y el enunciado es, une oficios con el transporte que corresponda. Nada más, listo. Eso es todo. Porque ¿cuál es la idea? Que entienda el concepto. ¿Y cuál es la idea también? Que se genere el aprendizaje y él pueda dar sus respuestas. Pero si yo soy un lenguaje con mucho adorno, no se va a producir, pero no porque no pueda hacerlo, sino porque en realidad la pregunta que le estoy haciendo no está adaptada a cómo procesa la información. Eso es lo que pasa. Entonces, muchas veces se cree que ese niño, que le va mal, que no es capaz, que tal vez debería ir a una escuela especial. No. No, ese niño hay que hacer las adecuaciones, preguntarle de otra manera. Eso es lo que hay que hacer. Así mismo para darle instrucciones en el patio, así mismo para preguntarle si necesita algo, porque tal vez en la pregunta abierta, ¿necesitas algo? Algo como ¿qué? Entonces tenemos que ser más directos para preguntar. Si vemos a un niño cabizbajo, alicaído, ¿te duele la pancita, la guatita? No. La cabeza y mostrar. ¿Te duele? No. Frío y hacer el gesto de frío. No. ¿Te pegaste en alguna parte? Tal vez diga sí y muestre la rodilla. Dolor, tal vez. Mostrarle el pictograma de dolor en la página de Arasac. Están los pictogramas para todo y son gratuitos. Ahí se pueden bajar. La voy a escribir en el chat. La página se llama Arasac. Así. Creo que se escribe así, o las dos van después, pero lo van a encontrar al tiro en Google. Ahí hay pictogramas para todo. Hay cuento, horario, todo, todo, hasta para ir al doctor, para hacerse exámenes, para lo que quieran. Hay de todos los pictogramas posibles. Uno puede construir historias sociales con los pictogramas. Son muy buenos. Por lo tanto, con esta condición, esta forma de procesar la información se nace. No es que uno se haga autista en el camino. O, no se te nota y ¿por qué te descubrieron autismo cuando eras adulto? Bueno, porque nadie se dio el trabajo de evaluar y pensaron que esa persona era tímida, porque tal vez era malo para las matemáticas, resulta que no, era autista. Entonces era distinto. O esa persona no le gusta ir a fiestas, no, esa persona no le gusta salir y juntarse con gente. El ruido es algo que segrega mucho. Entonces, eso, ahora saca, está bien escrito. Entonces, por eso que es importante considerar que con autismo se nace, uno es autista, hasta los genes. Entonces, que es importante para no discriminar, notarlo en forma temprana y hacer adecuaciones. Cada persona va a necesitar adecuaciones distintas, ¿cierto? Entonces, bajo esa perspectiva, y que ahora esto es una ley de autismo, y eso que hay que hacerlo, sobre todo en el entorno escolar, entonces, educativo en general, en colegio, universidad, instituto, en todas partes, se tiene que propender el buen trato, el respeto y las adecuaciones con las personas autistas. ¿Cuál es la dificultad? Hay mucha gente que no está diagnosticada. Entonces, que
para una persona que no tiene el expertise o de pronto no tiene el conocimiento que ahora están adquiriendo ustedes, como reconocer a alguien, cómo lo trato, etcétera, claro, es difícil poder hacer las cosas en forma respetuosa, porque si las hago como siempre se hacen, vas a llevar a esa persona autista, probablemente. Esto también indica que se evita el enfoque patologizante del autismo, sin negar que pueden existir coocurrencias y comorbilidades. ¿Qué significa esto? El enfoque patologizante es considerarlo una enfermedad, considerarlo una falla, que le falta algo, que está roto, que no es capaz, etc. Eso es un enfoque patologizante y eso se tiene que evitar. Eso no se puede considerar así. Porque ya que es una condición, es una forma de procesar la información de forma diferente. Y ver el mundo de una manera distinta y vivir de una manera diferente también. Porque hay mucha gente que lucha día a día con los estímulos de la calle. O sea, salir a la calle, a una avenida, para alguna persona autista es un tremendo desafío. Tienen que comprar audífonos, tapones que usan la gente que trabaja en construcción. Hay otros audífonos también que son dentro de la oreja que filtran los sonidos en tantos decibeles. La comida también, no comen mucha variedad también porque hay veces que en realidad viene con aromas y mezclas que no, entonces la sensibilidad alimentaria no la va a poder comer. La ropa, ahora, gracias a Dios, existe una nueva moda que es de andar más cómodo, que la gente se puede poner traje y zapatillas. Pero antes, encontrar un zapato de vestir que le quede cómodo a una persona autista es muy difícil, sobre todo las mujeres que tienen que usar tacos, difícil, porque hay en lugares de trabajo donde tienes que ir con taco alto, y si no vas con taco alto prácticamente no puedes ir, por la presentación personal y todo eso. Oye, ¿qué pasa a una persona que es autista y no sabe que es autista, pero lo es? Tiene que comprarse unos zapatos que los aguanta 2 segundos, pero tiene que ir con eso a trabajar, es terrible. O la ropa, los uniformes que son de poliéster. Normalmente las personas autistas no aguantan el poliéster porque tiene mucha estática. Y esa estática, que es esa como cuando nos da la corriente, esa estática, la gente autista lo siente. Y de hecho yo como persona autista la siento también. Las prendas que aunque yo no le vea la etiqueta, yo me las pongo y yo sé que no son de algodón o de fibras naturales porque empieza a picar. Así como zzz, y se siente. Y es muy incómodo. Una persona con un autismo más intenso, o sea, toca la prenda y no, es imposible. Si es muy tiesa, si es muy dura, si tiene las costuras ásperas, difícil labor. O sea, las mamás de niños autistas, yo también soy mamá de un niño autista, cortamos etiquetas, pero toda la ropa, a todas, porque es como andar con un cactus en la espalda de una etiqueta. Entonces eso impide que el niño se pueda concentrar en lo que tiene que hacer, que va a aprender en el colegio. Si anda con una ropa de poliéster o con etiqueta, etc. Así de difícil puede ser el día a día. Ahora, ¿pueden existir coocurrencias y comorbilidades? Sí. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué se dice coocurrencias? Porque como el autismo no es una enfermedad, no le podemos llamar comorbilidad si tengo autismo y depresión, porque la depresión sí es una enfermedad, pero autismo más depresión es una coocurrencia, ocurren juntas, no es que sean ambas enfermedades. La depresión sí es una enfermedad, pero el autismo no. Entonces, coocurren juntas. ¿A qué le llamamos comorbilidades? A que hayan 2 enfermedades o más y autismo. Ahí sería autismo más, por ejemplo, depresión y epilepsia. Ahí tenemos 2 enfermedades que son comorbilidades. Morbilidad es enfermedad. Entonces, comorbilidad serían las otras patologías que se presentan aparte del autismo. Por ejemplo, hay gente que es autista y además es bipolar y tiene depresión. Entonces, bipolaridad y depresión son 2 enfermedades y son comorbilidades. Y además, autista. ¿Ya? Esos son los conceptos y se puede presentar. Hay gente que es solamente autista, hay otras personas que son autistas y además tienen depresión o tienen bipolaridad o tienen ¿cómo se llama esta cuestión? Epilepsia y así.
cualquier otra, o problema del sistema inmune, etc. Entonces, no tiene que ver con que sea autista, tiene que ver con que coexisten junto a otras cosas. Y se puede presentar así como cualquier otra situación, ¿ya? Así como una persona que tiene dislexia, disgrafia y discalculia, y puede ser autista. Son coocurrentes, ¿ya? El hecho de que una persona sea autista y además tenga dislexia o disgrafia, discalculia, dispraxia, o todas juntas, o TDAH, que es síndrome de déficit atencional, no impide que pueda realizar sus estudios y sus labores, ¿ya? Hay personas que tienen discalculia y estudiaron ingeniería, son ingenieros. Y habitualmente antes se creía que no se podía. Sí, claro que se puede. Haciendo las adecuaciones pertinentes y enseñándole a la persona cómo hacerlo, perfectamente se puede hacer. Lo mismo la dislalia, dislexia. Hay gente que escribe libros y es disléxica, y también lo puede hacer. Por eso que se evita el enfoque patologizante. Es muy importante esto. Las personas autistas son capaces de hacer cosas. No tienen un déficit cognitivo por ser autistas. El déficit cognitivo, como les comenté la vez pasada, pues, se debe a otras cosas, a que pudieron haber sufrido, tenido sufrimiento fetal, una hipoxia, que es falta de aire en algún minuto, que puede afectar a las neuronas del cerebro, pero no porque sea autista no va a ser capaz de aprender, porque su cognición, que es el aprendizaje, está intacto, está bien, es la forma en la que se le enseña. Por lo tanto, la dificultad es del entorno con él, no de la persona. Bueno, acá habla del modelo social de discapacidad con énfasis en las barreras sociales. El modelo social de discapacidad indica que la discapacidad se genera mayormente en cuanto a lo social, ya que las personas autistas tienen un lenguaje explícito y el resto de la gente que es neurotípica tiene el lenguaje implícito. Por lo tanto, eso es una barrera a la comunicación. La gente autista no, o sea, antiguamente se decía, bueno, tú como autista tienes que adaptarte porque todo el mundo es de otra forma. Hoy en día no es así. Hoy en día yo tengo que propender que la persona autista se integre, que pueda ser incluida, porque tiene derecho como persona a eso, de un derecho mínimo, básico. ¿Ya? En cuanto a eso, sí existe la discapacidad, pero la genera el entorno. Sí existen entornos discapacitantes, por ejemplo, lugares que no tienen adaptaciones. En cuanto a lo social, ya, vamos a hacer un trabajo en grupo, júntense en pareja o en tripleta los compañeros. Eso no es incluido, porque resulta que cuando hago eso y tengo un alumno autista que necesita ayuda en ese aspecto, porque hay otros que no, que ya arman su grupo. Ya, pero pongamos un alumno que necesita ayuda con eso porque le da mucha ansiedad social. Está recién aprendiendo estrategia. Entonces, no logra él decirle a otro compañero, oye, armemos un grupo, no puede, todavía. Entonces, ¿qué pasa? No lo estoy incluyendo, no estoy siendo inclusivo con él. Lo estoy discriminando porque estoy haciendo una actividad para lo cual todavía no está preparado. Porque eso es parte de un aprendizaje. Las personas autistas aprenden al mismo tiempo que los neurotípicos, pero de manera distinta. Entonces, como doble esfuerzo. Además, porque hay que aprender las emociones de manera distinta para poder encontrar estrategias de regulación emocional, hay que aprender el lenguaje como si fuera un idioma nuevo, de manera diferente, para adaptarlo a como yo aprendo. Entonces, es doble aprendizaje. Las personas en el espectro autista tienen que aprender un montón de estrategias para poder manejarse en el mundo y eso es tremendamente complicado. Entonces requiere un esfuerzo adicional. Es por eso que existe la discapacidad. Porque realmente los entornos todavía no logran adaptarse completamente, todavía no logramos ser respetuosos en su totalidad. Países como Canadá, que son más, con más recursos y más desarrollados, sí lo han logrado. Ellos en su legislación, que lleva años
vigente. En su legislación no hay lugar para la segregación. Todos son incluidos, todos. De hecho, se protegen los derechos de las personas fuertemente. Acá estamos recién, este año, con una ley de autismo aprobada, que más encima se llama ley TEA. Entonces, la verdad es que el concepto, como tampoco se entiende bien, pero bueno, gracias a Dios, por lo menos existe la ley, da lo mismo como ya se llama. En el futuro espero que eso se comprenda también. Estamos recién empezando con esto, entonces la verdad es que estamos muy en pañales. Por eso que ha sido tan difícil para las personas en el espectro autista desarrollarse acá en América Latina en general, no solo en Chile. No son muchos los países que tienen, digamos, la legislación y el funcionamiento de todos sus servicios como Canadá, como Australia, como Bélgica. Estados Unidos también, no en todos los estados, pero en su mayoría sí. En su mayoría sí. Lo otro que indica, no son pacientes, porque no están enfermos, son participantes. Cuando ellos van al psicólogo, al psiquiatra, no son pacientes. Nosotros le llamamos consultantes, no pacientes, porque no están enfermos. Ellas necesitan que se le provea de ciertas estrategias y mecanismos, primero para entenderse, porque a nadie uno le explica, mira, tienes estas características y tienes que tomar estas medidas para ponerte al resguardo, y de esta forma también avisarlo, contarle a tu entorno cercano que necesita ciertas cosas, ciertas adecuaciones. En eso hay que apoyar, pero son consultantes o participantes, no son pacientes. No se brindan terapias por lo mismo, porque no están enfermos, no necesitan terapia como con la depresión, ¿cierto? Necesitan intervenciones, necesitan estrategias. Entonces, tampoco es clara, a las sesiones que se hacen en la consulta se les llaman intervenciones o acompañamiento, no terapia, ¿ya? Eso por una manera también del trato respetuoso que merecen las personas en general. Bien, se busca crear lazos de empatía, escucha, comprensión y acción. A ver, la empatía de las personas autistas, como yo les comentaba, existe y a veces son hiperempáticos. La teoría de la mente se llama así, que indica que me pongo en el lugar del otro, así como describiéndola muy a grandes rasgos. Respecto de la teoría de la mente, antiguamente se creía, bueno, todavía por acá, por Latinoamérica, se creía que las personas autistas no tienen teoría de la mente, que es que no se pueden poner en el lugar del otro. Eso también es falso. Cuando yo a una persona le enseño las emociones y las sabe reconocer y aprende, como cualquier niño aprende a reconocer emociones, y de ahí viene la empatía de reconocer la emoción. De saber, oh, con esa cara tiene pena, o oh, con esa cara tiene miedo, está sorprendido, o oh, con esta cara está contento. ¿Y qué hacer en todos los distintos escenarios? Eso es un aprendizaje, no es que venga dentro del pack cuando uno nace, venimos listos con ese aprendizaje, ¿no? Se aprende. Pero como las personas autistas aprenden distinto y nadie les enseña en forma explícita, mira, esa cara es de suspenso, esa cara es de enojo, ¿ya qué hago con una persona enojada? A ninguno le enseñan eso. Y la mayoría de la comunicación no es óptima por lo mismo, porque no se enseñan estrategias comunicativas, ni tampoco a las personas neurotípicas. Entonces, de pronto, adolecemos de comunicación asertiva, que creo que es algo que debería enseñarse también en los colegios, porque eso evita muchos problemas. Evita muchos problemas y se llega a un entendimiento más rápido. Entonces, ¿cómo creamos lazos de empatía? Enseñando las emociones y estrategias de regulación emocional, gestión de emociones. Se enseña también en cuanto a qué hacer en las diversas situaciones y distintos escenarios, y con quién. Todo eso se aprende y se enseña en las sesiones, en los acompañamientos. De escucha. Eso también porque la gente no se escucha, independiente que sean autistas o no, no se escuchan mucho. Es como cuando las parejas acuden a consultas y dicen, bueno, es que mi marido no me escucha. No, es que mi señora tampoco me escucha, porque le digo esto, otro, y mi marido, ay, pero es que si yo te lo dije el otro día, no, no lo dijiste. Hay
cantidad de parejas que le pasa lo mismo, que es impresionante. Y cuando en las intervenciones hablan por turnos, y nosotros los psicólogos traducimos el mensaje, que él le quiso decir esto, ¿cierto? ¿Cierto? Ah, es que ahora entiendo. Entonces, adolecemos como sociedad de escuchar. No escuchamos. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante escuchar, porque según eso también puedo responder, o puedo adoptar medidas, o puedo saber qué tipo de ánimo tengo que tener. La persona autista normalmente no entiende el sarcasmo. Entonces, habitualmente, quedan como, uy, ¿me lo habrá dicho en serio o no? Y hay otros que preguntamos, ¿es broma o no? Para enojarme, o no me enojo. Ah, ¿es broma? No me enojo. No, no es broma. Ah, ok. Y respecto a eso, ¿qué hay que hacer? Entonces, es muy importante escucharnos, ¿ya? Comprensión va de la mano con eso, porque resulta que, como las personas autistas en su generalidad, a menos que lo hayan aprendido, y yo tuve la fortuna de aprenderlo, estudiándolo, ¿cómo comprendo a un otro? ¿Cómo se comprende a un otro sabiendo que llegó, por ejemplo, una persona súper enojada, y me habló así, fuerte? Y yo como, ¿qué hice? ¿Habré hecho algo? Resulta que las personas de pronto vienen de su casa o le pasó una situación X donde en verdad, bueno, no fue agradable y están enojados. Y se atraviesa el primero y, bueno, es que no han cambiado su estado de ánimo, entonces les toca nomás, les toca que le hablo enojado. Pero ¿cómo le enseñó eso a una persona autista? Es analizar los contextos. ¿Hiciste algo que te pudo haber enojado? No. Ah, ok. ¿Hay algo en lo que yo te pueda ayudar? Y ahí la persona que está enojada se relaja y dice, no, pucha, disculpa, no era contigo, sino que me pasó tal cuestión en otra parte. Pero ¿qué pasa si no le enseñamos a la persona autista de que tal vez enojo no es contigo? Analízalo primero. Tienes que desmenuzar esa lana enredada. Hay que ver ahí qué está pasando, porque si asumimos que todo es con nosotros, vamos a pasar enojados con medio mundo, porque a todos les pasa algo durante el día. Entonces, lo primero es preguntar, es lo más fácil. Y la gente normalmente no pregunta, asume. Esa es parte del lenguaje implícito. Ahí es donde nos equivocamos, cuando asumimos algo sin preguntar, porque probablemente no es lo que la otra persona quiso decir, o la persona no está enojada con nosotros, sino con un tercero, etc. Entonces, por eso que se crean lazos de empatía, de escucha y de comprensión, para poder entender y poder llevarnos bien con los demás y no sufrir de más. Porque pasó, por ejemplo, ya en un trabajo, un grupo de WhatsApp, y en el grupo de WhatsApp se mandaron unos mensajes implícitos, alusivos a alguien que no hace bien su trabajo, pero no dicen quién. Entonces, la persona que, por ejemplo, estuvo con licencia, estuvo enferma, dice, se refieren a mí, ¿por qué no me lo dicen de frente? Y la cuestión, me enojo para toda la vida, me salgo del grupo de WhatsApp, los bloqueo a todos y estoy una semana sufriendo, porque fueron desleales. Y resulta que después me dicen que no era conmigo, sino que era con el otro, que no está haciendo su pega y confusiones. Por eso que es importante preguntar, es importante comprender, es importante salir de la duda, si es que existe, y no asumir. Las personas autistas no asumen, son explícitas. Por eso que también hay mucha confusión en cuanto al lenguaje que reciben, porque no es claro, no es directo, es subliminal. Entonces las personas en el espectro, que tienen otro estilo comunicativo y son más directas, se enredan. Quedan como, ¿y eso? ¿Cómo lo tomo? ¿Lo tomo bien o lo tomo mal? Y a muchos les da cosa preguntar, porque me van a mirar raro, me van a mirar feo, no sé, me quedo con la duda, ¿qué hago? Y entran en angustia. Eso pasa. ¿Ya? Por lo tanto, delante de una persona autista hay que ser lo más explícito y claro posible, porque la gente autista no tiene bemoles, ¿ya? Y acción. Acción quiere decir que hago en distintos contextos. Como les explicaba recién, si vamos a aprender alemán y vamos a aprender la palabra vaso, ambulancia, hola, chao, ¿tengo hambre? Para poder vivir unos días allá. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo entiendo lo que me están diciendo y cómo actúo de acuerdo a eso?
Las personas autistas son explícitas, eso hay que recordarlo siempre. Por lo tanto, no puedo esperar que si yo no le enseñé en forma explícita algo, que me conteste en forma como yo quiero. ¿Ya? Si yo quiero que en un contexto esta persona, un niño, por ejemplo, que es lo más común, un niño tenga cierto comportamiento en cierto contexto, yo tengo que ser bien explícita para que él después se comporte de acuerdo a aquello. ¿Ya? Como les mencionaba recién. Ya, vamos a hacer una fila y vamos a tomar turnos para, por ejemplo, tomar la colación o ir a almorzar. ¿Cómo le explico que hay que hacer turnos? ¿Qué es un turno? Tengo que mostrarle el pictograma de turno. Va avanzando de a uno hasta que te toca a ti. Y hay que esperar. Los niños autistas les cuesta mucho esperar, porque quieren hacer todo rápido y al tiro y se ponen ansiosos. Pero hay que enseñarlo de a poco. Por lo tanto, después ellos logran hacer la acción que se requiere cuando le entienden, cuando se trabaja de a poquito con ellos. ¿Ya? Por ejemplo, a un niño le digo, me tienes que esperar porque estoy ocupada. Y llega y sigue preguntando, hay que esperar y hay que mostrarle un pictograma de esperar, porque el concepto de esperar, ¿qué es esperar? Hay que explicarlo bien. ¿Ven? Entonces, a eso se refiere con acción. Y dice, se pasa de considerar el autismo desde el déficit hacia las características. Las personas no tienen un déficit per se, a menos que cognitivamente les haya pasado algo y no puedan aprender, pero en general, el autismo no significa disendido o bajo déficit cognitivo, nada que ver, no. Normalmente, de hecho, están sobre la media en cuanto a aquello. Pero ¿qué pasa? Como hay una dificultad en la comunicación, porque son comunicaciones, estilos comunicativos distintos, se piensa que esa persona tiene un déficit. ¡Ay, no me entendió! Bueno, le expliqué cómo le entiendo, ¿no? Parece que no. Entonces no quiere decir que la persona tenga un déficit, tiene características distintas. Y eso hay que entenderlo bien porque es parte del respeto al ser humano. Así como cuando llega un extranjero a Chile. Y acá son súper amables con los extranjeros. Entonces el extranjero, no entender, no entender. Y le explican con dibujos, con monos, con fotos, con de todo. O sea, hasta que entiende. Ya, ok, entender. Le explican que no se dice, por ejemplo, que no se dice tomar el sopa. Se dice tomar la sopa. Y les canta, le escriben tomar la sopa y le ponen el mono de la sopa. Así mismo hay que enseñar a los niños autistas. Igual. Que como se le enseña a un extranjero que no entiende el idioma, igual, igual, así es, y así va a entender. Bueno, como el tema de hoy es neurodiversidad, entonces, ¿qué es una persona neurodiversa? Porque existe el término neurodiversidad, neurodiverso y neurodivergente. La neurodiversidad es lo que vimos recién, todo aquello que tiene que ver con el respeto y la comprensión de que existen muchos neurotipos cerebrales diferentes y que eso no es ni bueno ni malo, si son solamente distintos y son características. Bien, ahora, ¿qué es una persona neurodiversa? La neurodivergencia es un término general, ¿ok? Para referirse a los individuos que son autistas principalmente, pero también abarca personas disléxicas, con dispraxia o déficit atencional, con hiperactividad. ¿Ya? Porque el neurotipo es diferente a la persona neurotípica, o alista también le llaman, que no es autista. Es un neurotipo diferente, por eso es neurodiverso. Hay diversidad en sus neuronas, en su estilo neuronal, en su configuración neuronal. Es como un mapa neuronal. No todos tenemos el mismo mapa neuronal en la cabeza. Hay variaciones. ¿Ya? Bueno, se incluyen estas condiciones, además del autismo, en las que llevan a navegar procesos cognitivos y emocionales de manera distinta a la norma, lo que les explicaba recién. Hay procesos cognitivos de aprendizaje diferentes. Yo necesito con las personas autistas ser explícito, claro, objetivo. ¿Ya? Necesito mostrar imágenes.
Si yo voy a comparar, por ejemplo, a un niño más grande, tenemos un niño de básico, y que le están pasando la célula, y le digo, hay célula procarionte y eucarionte. Le muestro un mono de la célula. Ya, y una célula tiene núcleo y la otra no. Y la otra tiene, por ejemplo, capa externa, la otra no. Una tiene organelos, la otra no. Etcétera, etcétera. ¿Ok? Le estoy enseñando la célula a un niño como de quinto básico. Y resulta que si yo no le hago un cuadro comparativo, donde en un cuadrito yo le ponga, aquí está el eucarionte y aquí está la procarionte, la figura del eucarionte, la figura del procarionte, y todas las características hacia abajo para que las pueda comparar, si yo no hago eso, no le va a entrar la materia como comparativa. Va a entrar un montón de datos desordenados. Entonces, ¿cómo lo aprendo? Ya que una tiene núcleo, la otra no, pero ¿cómo me lo aprendo? Si yo soy visual y necesito, en esta asignatura que me están haciendo comparar características de dos tipos de células, necesito tener una cosa visual para compararlo. Le tengo que hacer un cuadro comparativo. Ahora, si yo le voy a enseñar un proceso, ya por ejemplo, el proceso de cómo nace un pollito, o el proceso de típico, ya van a plantar un porotito, lo van a poner en un vaso con algodón y con agüita, y van a ver que la planta germina, ya, y le tengo que enseñar el proceso de germinación de la plantita. ¿Cómo se lo voy a enseñar? Tengo que enseñárselo con dibujos, sí. En forma explícita, sí. Y ordenada, sí. Punto 1, se inserta el porotito. Punto 2, porotito se humedece. Punto 3, la semillita del porotito que está dentro se activa. Punto 4, le va saliendo la ramita. Punto 5, va creciendo. Mientras más agüita va creciendo hasta que sale a la luz. Punto 6, mientras más luz y agüita tenga, sigue creciendo el porotito. Hasta que el porotito se vuelve una planta adulta y genera más porotitos. Si yo no le enseño así, y así lo va a aprender rápidamente, o sea, hacer y no se va a olvidar nunca más. Pero si no enseño así, sino que le digo el porotito de una planta, aquí está en un vaso, le echamos agua y va a crecer. Ya, ok. ¿Y el proceso cuál es? Si yo no le enseño en detalle, se van a crear muchas dudas en ese niño. Porque como se va al detalle, va a decir, pero ya, ok, va a crecer, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ese poroto, ¿qué le pasó? Tengo que enseñarle qué le pasó, porque si no, me queda con una duda existencial tremenda de cómo salió el poroto a la planta. O sea, quiero saber, porque si no, no me lo puedo aprender. Y es así. Es así. Entonces la enseñanza tiene que ser muy explícita. Bien. Ahora, en cuanto a lo emocional, yo tengo que entender que muchas veces ese niño o niña o joven no va a querer expresar en forma externa sus emociones. Puede ser que sí, pero muy probablemente no. Tal vez esa persona las escriba, le salga más fácil escribir, ya que el verbalizar puede ser dificultoso en muchas personas en el espectro autista. Y eso es una forma distinta de expresar. No es menos valiosa, solo es diferente. Bien, por lo tanto, si yo le pregunto a una persona que está congojada, que yo veo que visualmente, emocionalmente no está bien, y le pregunto, ¿te pasa algo? Tal vez me responda, o tal vez no va a saber qué responder, o tal vez diga, no, pero sí le pasa. Y empiezo a preguntar en forma más directa, ¿algo en tu casa? ¿Con alguien? ¿Le quieres dibujar o escribir? Probablemente digan sí, mejor. Y lo van a dibujar y lo van a escribir. Entonces es una forma de incluir. Van a expresar sus emociones de manera distinta. Y ahí tenemos que estar atentos a que tal vez esa persona, si no nos está comunicando algo, no significa que no le pase nada, significa que necesita otra forma de expresarlo, probablemente. Ahora sí está demasiado angustiado ese niño, niña o adolescente, muy probablemente tenga que mostrarle algún pictograma donde indique las distintas emociones y lo que le está pasando. ¿Ya? Ahora, ¿qué te hace neurodivergente? Este término se utiliza para describir a aquellas personas cuyas habilidades y formas de procesar la información no se ajustan a lo que se considera común o estándar. Lo común y estándar hoy es ser neurotípico. Es como lo más masivo.
Hay harta gente autista que no está diagnosticada, así que veremos en unos años más si eso varía. Pero hoy lo más común es ser neurotípico, es no ser autista. Entonces, cuando las habilidades de las personas, la forma de procesar su información no se ajusta a lo común, ahí es neurodivergente. Ya. Ahora, al respecto, por ejemplo, una persona que tiene habilidades para la música, compone música, toca música, ya le enseñamos a que la música se escribe en un pentagrama, con las notas musicales, etc. ¿Cómo le enseño a un niño neurodivergente cómo se escribe música en un pentagrama? Tengo que hacer varias cosas. Primero, mostrarle las notas musicales, cada una con su sonido, relacionar, contextualizar. La, do, re, mi, fa, sol, y eso un instrumento. Pum, 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 voy tocando. Si es un piano, a las teclas del piano le tengo que escribir o pegar do, a la que corresponde al do, re, y así para arriba. Mi, fa, sol, a cada tecla del piano poner lo que significa. Y esa misma tecla, escribir en el pentagrama dónde va. Puedo en esa misma tecla de piano, las teclas de piano son grandes, en esa misma tecla puedo escribir una rayita de pentagrama, la do va acá abajo. Ahora, ¿cómo le digo, cómo enseño, por ejemplo, música? Estábamos en el ya, la tecla de piano, quiero que aprenda do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya, le pongo, le escribo a la tecla de piano do, re, mi, fa, sol, la, si. Si en esto hay que rayar harto y usar harta información visual. También le escribo en la misma tecla de piano en el pentagrama, ¿dónde va esa do? Y el re, mi, etcétera. Y voy haciendo. Entonces, ahí va a contextualizar y armar una imagen visual. Ah, ok, este sonido se relaciona con esta letra, do, con esta palabra, perdón, y este sonido va en esta parte del pentagrama. Ah, y ahí, como relaciona en forma visual, no le va a costar. Pero si yo le digo separado la información, este es un pentagrama que va las letras do, re, mi, fa, sol, la, si. Y en el piano esta tecla do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya, pero ¿qué relación tiene eso con esto otro? La tecla con el pentagrama, no entiendo. ¿Por qué? Porque no estoy relacionando los conceptos. Entonces, decir, el niño no es capaz de hacerlo. No, no es así. Es que yo no le estoy proporcionando la información como él la entiende. Que es juntar la información. ¿Ya? A un niño le estoy enseñando historia de Chile. ¿Cómo le enseño historia de Chile a un niño autista? Con una línea de tiempo kilométrica. Si tengo que juntar varias hojas de papel, lo tengo que hacer. Para que me quepa en la línea de tiempo. Ya, Chile se fundó en tal año. Hubo una junta de gobierno con tales personas. Busco el recorte de quién estuvo en la Junta Nacional de Gobierno, lo pego. Y arriba le coloco los nombres, el año. Si quiero saber más datos, qué moneda había en ese año, qué billete había en ese año, etc. Continúo. Ya, después, ¿cuándo fue los presidentes? Ya, primer presidente, por ejemplo. Le pongo la foto del presidente, los años donde gobernó, ¿cierto? En la línea de tiempo correlativa, porque si espero que se aprenda la información así nomás porque se la dije o porque la leyó en un texto, no se la va a aprender. Yo tengo que hacer línea de tiempo, sí o sí. Entonces es muy importante saber cómo le traspaso los aprendizajes a una persona del espectro autista. Si yo enseño célula y el niño es muy pequeño o bien no es muy hábil para dibujar porque hay personas autistas que tienen algunas dificultades motoras, una co-ocurrencia. Entonces, ¿qué hago? Modelamos con plasticina. Lo más fácil. Modelamos con plasticina. Hacemos un cuenco y adentro le ponemos las plasticinas y son los organelos. Listo, y le ponemos un letrerito. No se lo va a olvidar nunca más. Pero si yo le digo, oye, la célula tiene organelos, mitocondrias, tiene plastidios, tiene núcleos, citoplasma, citosol, no se va a acordar.
porque solo se lo estoy nombrando. ¿Me entienden? Viene el otro módulo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No. No, profe. No ninguna. Bien. A ver. Todo claro. Ah, súper. Ya. Como les comentaba, ahí lo escribieron bien en el chat, en la página de Arasac, y de las dos al final. Ahí se encuentran pictogramas, se encuentran cuentos, calendarios, figuras, etcétera. Hay de todo. Todo el material que hay ahí se usa con personas autistas, de todas las edades. Así que ese material sí sirve mucho y funciona bien. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer el break. Vamos a regresar a las 8:30, para que se alcancen a tomar un cafecito, qué sé yo, etcétera. Y vamos a regresar con la segunda parte. ¿Bien? Que es esta. ¿Ya? Y ahí después, finalizando la clase, vamos a revisar la prueba. Ojalá que se pueda ver la pauta, si no lo dejamos para la siguiente. ¿Ya? Ok. Ya, entonces, vamos al break ahora y nos vemos a las 8:30.
Hola, Hola. Hola, profesora. hola. Ya, vamos a continuar entonces con lo que nos queda de hoy, que es... Ya. ¿Cuál es la diferencia entre las personas neurotípicas y las personas neurodivergentes? Hemos conversado de esto a lo largo de todas las clases, pero acá está más explícito. Dice, los individuos neurotípicos tienden a crear generalizaciones. Generalizan, ¿ya? Subconscientes sobre lo que todos piensan y sienten, basándose en ellos mismos y en quienes los rodean, ¿ya? Esto quiere decir que, por ejemplo, hacen muchas inferencias. Inferir quiere decir que yo estoy suponiendo algo. Veo una persona cabizbaja, entonces yo conozco un poquito de su historia, un poco, no mucho. Y como neurotípico, el neurotípico es capaz de decir, y suponer o inferir, esta persona puede estar triste porque, no sé, pues le pasó algo en el trabajo, o le pasó algo con su familia, porque, no sé, su marido es complicado, algo así. ¿Me entienden? Como que hacen inferencia. Y generalizan, no van en el detallito, sino que algo general. ¿Ya? Y se basan en sus experiencias y en los que los rodean. Con frecuencia, estas inferencias coinciden con su propia neurología, porque las personas neurotípicas se mueven desde lo implícito, entonces coinciden habitualmente con lo que están pensando acerca de esa persona. Le dicen, oye, ¿te pasó algo con tu marido? ¿Sí? Ay, sí, es que tú sabes, qué sé yo, es así, es así. Oye, ¿te pasó algo en el trabajo? Sí, es que tuve un problema, porque no me resultó esto, y qué sé yo. Y no se van a equivocar. Esto puede parecer una especie de habilidad intuitiva, pero la verdad es que leen a la persona en lo que está expresando y de ahí hacen la inferencia. Eso es estilo comunicativo, ¿ya? Pero cuando se trata de personas autistas, esto no resulta, porque resulta que las personas autistas son explícitas. Entonces, si a un autista uno le pregunta, oye, ¿estás enojado? Le dice no. Es distinto que a una persona neurotípica yo le pregunte, oye, ¿estás enojado? La persona neurotípica me va a decir no. Pero entre neurotípicos piensan, no, sí está enojado igual, porque con ese tono me dice que no, pero yo creo que sí, porque puede pasar esto y esto. ¿Qué pasa con la persona autista? Se equivocan porque la persona autista tiene otro estilo comunicativo. Entonces, si la persona autista dice, no estoy enojado, es verdad que no está enojado. Le pasa otra cosa totalmente distinta. Tal vez está abrumado pensando en un problema que tiene, que no es, por eso no está enojado, sino que está preocupado. Entonces, ahí las personas neurotípicas se equivocan con la persona autista en inferir, porque como no es el mismo estilo comunicativo, se mueven de veredas diferentes. Por ejemplo, algo muy neurotípico es, oye, me gustaría pintar el pasillo de la casa color azul. Y una persona neurotípica va a decir, pero mi pieza no, mi pieza se queda blanca. Y la otra persona neurotípica va a decir, sí, pues bueno, sí, la pieza se queda blanca. Están en el entendido implícito de que quieren cambiar el color a toda la casa. ¿Qué pasa con una persona autista? La persona autista dice, yo quiero pintar el pasillo color verde. Y la persona neurotípica le va a decir, pero mi pieza no, mi pieza se queda blanca. Y la persona autista le va a decir, ¿y en qué minuto te dije que quería pintar tu pieza? Y yo solo hablé del pasillo. Entonces, ahí es donde se produce el error en la comunicación, la dificultad en la comunicación, porque la persona neurotípica ya está enojada porque cree que la persona autista le quiere cambiar el color de su pieza también. Como lo haría un neurotípico, que dice, bueno, quiero pintar el pasillo y por añadidura uno entiende que la pieza también. Pero la persona autista no, pues si dijo pasillo, es solo el pasillo. Probablemente si alguien le dice, ya pinta la mitad de las puertas. La mitad de las puertas. Una persona neurotípica va a decir, a ver, tengo 8 puertas, voy a pintar 4. Es implícito. Ya, pero ¿qué pasa con la persona autista, que es tan detallista y tan precisa? Va a decir,
la mitad de las puertas. Ok, tengo 8 puertas, puedo pintar 4. O puedo pintar la mitad vertical de las 8 puertas, o la mitad horizontal de las 8 puertas. Tengo 3 formas de pintar la mitad de las puertas. Porque la persona autista es tan exacta que hasta ese detalle se da cuenta. En cambio, el neurotípico no, pues digo la mitad de las puertas y ya, ok, son la mitad de las 8 puertas, son 4 puertas nomás, la otra la dejo sin pintar. Pero el autista no, pues, va a decir, ok. Oye, le preguntan, ok, la mitad de las puertas, pero ¿cómo pinto la mitad? ¿Pinto 4? ¿Pinto la mitad vertical? ¿Pinto la mitad horizontal de las puertas? Va a hacer esa pregunta, o probablemente no la pregunte, pero le entra en la duda, porque en verdad el lenguaje del autista es explícito. Entonces, ¿cómo sería para que un autista entienda correctamente que yo quiero pintar 4 puertas, no en la mitad de las 8? Decirle, oye, de estas 8 puertas, quiero que pintes 4. Listo. Súper específico. Y con eso no tenemos problemas de comunicación. Cuando se hacen relaciones de pareja, por ejemplo, y dice, ay, es que la típica pelea, oh, es que tú nunca te acordaste de que a mí me gustaban las rosas amarillas. O ¿por qué no me dices te quiero todo el tiempo? Una persona neurotípica va a decir, ah, verdad, pues no, si te quiero y te voy a regalar rosas amarillas. Y una persona autista va a decir, bueno, lo de las rosas amarillas nunca me lo dijiste. Entonces yo tengo que pensar, adivinar o averiguar cuál te puede gustar. Y lo de te quiero ya te lo dije, pues. Entonces, ¿para qué te lo voy a decir de nuevo? Cuando yo te deje de querer, también te voy a avisar. Muy explícito. ¿Ya? Es así. Por lo tanto, si una persona neurotípica aplica sus suposiciones internalizadas basadas en su propia neurología a alguien en el espectro autista, cuya neurología es inherentemente diferente a la persona neurotípica, se va a equivocar en sus observaciones. Y se va a equivocar porque los estilos comunicativos son diferentes. Ahora acá más abajo dice, ¿cómo puedo comprender y apoyar adecuadamente a una persona neurodivergente? Bueno, primero, reconocer y comprender que la forma en que una persona en el espectro autista piensa o siente puede ser muy diferente de la forma en que usted pensaría y reaccionaría ante una situación similar. Puede ser que o la persona autista tenga una reacción pasiva, como de, bueno, eso no es tan relevante, ¿no? O puede ser una reacción más exacerbada, de, oh, pero eso que dijiste es traición, ¿cómo puede ser así? Etcétera, 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 eso no se hace. Cuando una persona neurotípica tal vez va a decir, ay, sí, no te dije nomás, o no te incluí en el grupo de WhatsApp, se me olvidó, o tal vez, te le conté a esta persona, pero a ti no, y se me fue. No, pero es que cómo, la confianza y el respeto, y qué sé yo, entonces hay estándares que en las personas autistas están muy altos. Por ejemplo, el estándar de la confianza, la precisión, el respeto, la rectitud, porque son estructurados. Por lo tanto, el que alguien omita cosas o no diga 100% la verdad, eso una persona autista lo considera como una traición, o como que falta la verdad y que es como una situación delicada. Que puede que la persona neurotípica no lo considere grave. Viceversa, que la persona neurotípica considere muy grave que la persona autista no le diga te quiero, te amo a cada rato. Y la persona autista diga, pero si ya te lo dije una vez, ¿para qué te lo voy a decir de nuevo? Si tú ya conoces mis sentimientos, como no tiene sentido. ¿Ves? Por lo tanto, las cosas que la persona neurotípica encuentran triviales pueden ser increíblemente importantes para las personas autistas. Y viceversa. Así como las cosas que pueden ser devastadoras para una persona neurotípica pueden ser insignificantes para las personas autistas. ¿Ya? Por ejemplo, con la misma situación de, no me dices nunca te quiero, cómo eres así, tan desabrido, tan frío, etc.
Pero si yo te demuestro el cariño todos los días, le dice la persona autista. ¿Y cómo? Bueno, porque yo me porto bien, te respeto, me preocupo de ti, te hago desayuno, te dejo el auto lleno de benzina, me preocupo de que no te falte nada, etcétera. Porque está el decir te quiero como que son palabras, no significan nada, pero los hechos significan, va a decir la persona autista. Y así viceversa. ¿Bien? Por lo tanto, es posible que ambos neurotipos sientan el mismo sentimiento frente a una situación determinada, no obstante, se muestra de una manera completamente diferente y se gestiona diferente. Por ejemplo, es muy normal que las personas neurotípicas expresen verbalmente mucho sus sentimientos. ¡Uy, te quiero tanto! Y se lo dicen frecuentemente a las personas. ¡Pucha, me caes tan bien, eres tan simpático, te quiero tanto! Etcétera. Una persona autista se lo va a decir una vez, pero el resto van a ser demostraciones, por ejemplo, que no tienen que ver con lo verbal, sino con hechos. Ayudarlo, por ejemplo, si tiene un trabajo difícil, preocuparse que no le falten cosas, preocuparse de su bienestar. Oye, ¿está bien? ¿Te falta algo? Ah, ya, ok. ¿Tiene que hacer algún trámite? Sí, pero me complica. No te preocupes, yo lo hago por ti, qué sé yo, está todo ok. Eso es demostraciones. Por lo tanto, normalmente las personas neurotípicas se mueven desde otra perspectiva. Entonces, las comunicaciones ahí son complejas, porque son estilos comunicativos diferentes, se gestiona diferente la emoción también. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Obtenga el conocimiento sobre los rasgos y desafíos asociados con el autismo, ya que se aplican al individuo en particular. No todos los autistas son iguales, como mencionábamos. No todos en el espectro tienen las mismas necesidades, ni sensibilidades sensoriales, ni el nivel de deseo de interacciones sociales. No tienen la misma reacción a los cambios de la rutina o cualquier otra cosa. Hay que conocer el perfil de la persona y cómo le está afectando. Hay niños, por ejemplo, que les encanta ir al colegio, pero no quieren ir porque la entrada al colegio es muy ruidosa. El horario de entrar a las 8 se junta, ve un mundo y hay mucho ruido. Entonces el niño le encanta ir al colegio, pero no quiere ir a exponerse a esa situación. Hay otros que sí les gusta tener mucha gente alrededor, pero que se les dificulta, por ejemplo, el aprendizaje implícito de otras áreas, como por ejemplo los sentimientos, o tal vez alguna asignatura. Y así. Entonces tenemos distintos perfiles, tenemos que conocer cuál es el que aplica a la persona a la que queremos apoyar. Cuáles son sus necesidades, niños que necesitan que le hablemos más lento, más modulado, otros que no, que tienen más facilidad para eso, hay otros que se relacionan socialmente, pero en lo personal, en las cosas más privadas, no externalizan nada. Hay otros que no tienen un sentido amplio de la propia percepción, entonces no reconocen lo que les pasa. Me pasa algo, pero no sé qué es. Y así hay distintos perfiles. Hay algunos que son sensibles al ruido, otros que son sensibles a las texturas, a los aromas, a todo junto, a las luces estroboscópicas, etc. Es de importancia aprender a leer el comportamiento, lenguaje corporal y señales no verbales de la persona autista en particular para reconocer si se siente cómodo o necesita ayuda. Esto no solo puede ser diferente de las personas neurotípicas que conoce, sino que puede no coincidir con otras personas del espectro que ya conocemos. Puede ser sutil o puede ser contrario a lo que esperamos. Por ejemplo, hay personas en el espectro que expresan muy poquito o muy escuetamente con su cara lo que les pasa. ¿Está enojado? No, estoy contento. Hay que mirar los ojos para saber si está contento, si está enojado, porque es tan leve el cambio que parece que tuviera siempre la misma cara. Pero si miramos en detalle, vamos a encontrar que sí expresa emociones, pero de manera muy sutil. Por lo tanto, tengo que conocer esas señales, porque puede ser que no sonría nunca, pero los ojos sonrían. O con los ojos se habla mucho.
Entonces puede ser que su cara tengamos que mirarla más en detalle para darnos cuenta de lo que le está pasando a esa persona que no nos quiere contar qué siente. O en realidad se complica el contar lo que siente. Le puede pasar eso. Por lo tanto, y sobre todo escuchar. Cuando una persona autista logra verbalizar, hay que poner alta atención. Porque vamos a tener información de su estilo comunicativo, de sus necesidades de adecuaciones. Cuando la persona va hablando manifiesta mucha información, y eso muchas veces pasa por alto. Entonces tenemos que poner alta atención. Porque lo que sea que esté comunicando, cualquier forma que comunique, tiene información que para nosotros es valiosa. Y la idea es que esta persona comunicando se sienta cómoda, ya sea hablando, mostrando imágenes, pictogramas, contando un cuento, dibujando, escribiendo, etc. Pero hay que poner atención a lo que expresa. Y bueno, el experto en la persona autista es la propia persona, no hay un sustituto para aprender directamente del individuo. Es decir, ¿por qué en otros países como Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, Australia, es imprescindible que las personas que enseñan sobre autismo sean autistas? Porque no hay otra manera de saber qué es lo que pasa en una persona autista que siendo autista. Por lo tanto, en el extranjero, cuando yo estudié en 2 universidades en Estados Unidos, las personas que nos hacían clases, que lideraban investigaciones, etcétera, eran todos autistas, de hecho, como requisito. Porque no hay otra manera de saber bien del autismo a menos que sea efectivamente de las personas que viven el autismo, que son autistas. Porque uno puede aprender efectivamente cosas, pero el sentir, en lo que puede expresar una persona de acuerdo a sus vivencias, esa información vale mucho. Por eso que es importante poner atención cuando logramos que una persona nos cuente, nos verbalice, nos dibuje, nos escriba, como sea que se comunique, lo que le pasa y cómo lo percibe, para ver cómo lo podemos apoyar. Es la única manera, ¿ya? De poder llegar a hacer una ayuda y una persona, digamos, que le facilite las cosas a este individuo autista, es escuchando, ponerle atención, ya sea tanto en sus movimientos corporales como en lo que expresa. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los métodos de screening en el autismo? El screening es búsqueda, pesquisa, hallazgo. Se usa el QChat, que es para niños mayores, toddlers se llaman, que son mayores de 4 años. El MChat, que es para niños pequeños, desde los 9 meses hasta los 3 años con 11 meses y algo. Está el ADOS y el ADR. El ADOS y el ADR. El ADR es una entrevista en profundidad con 90 preguntas que explora desde que se nace hasta la actualidad, y el ADOS desde la actualidad hasta las proyecciones futuras. Muy acucioso ese test para detectar autismo y las necesidades de apoyo. Como genético, el X frágil. No toda la gente autista tiene X frágil, de hecho son súper pocos, que es una manifestación genética que está relacionada a un tipo de autismo determinado. Y esta manifestación genética se manifiesta en el cuerpo. Las manos son más grandes, las orejitas también, etc. Entonces, cuando hacen un examen genético por sospecha de X frágil, es porque este niño, normalmente se lo hacen a los niños, tiene manifestaciones corporales que son notorias. Es el único que tiene manifestaciones corporales es el X frágil. El electroencefalograma se utiliza para descartar co-ocurrencias con epilepsia. Hay niños que con epilepsia que pueden manifestar conductas parecidas al autismo, pero en edades tempranas, entonces se descarta con el electroencefalograma. Otra evaluación como auditiva, visual y motora es porque la auditiva es para saber si el niño efectivamente tiene problemas de audición o tiene problemas con la atención conjunta. Cuando es con la atención conjunta es autismo. Cuando es con la audición es porque eso no le permite comunicarse, no es otra cosa. En cuanto a lo visual también, y lo motor.
con frecuencia ocurre que en las primeras edades, la infancia temprana, hay algunas diferencias motoras, que tiene que ver con el crecimiento neuronal, que en edades tempranas es explosivo, es muy grande, y los niños autistas es más grande todavía. Entonces, es ahí donde se van definiendo las características y la parte motora de pronto se ve un poco ralentizada o afectada, pero en forma escueta muchas veces, ¿ya? O tenía habilidades, desaparecieron un tiempo y después volvieron, eso pasa también por el desarrollo neuronal. Bien, ¿hasta acá alguna duda? No, ni una. Ya, súper. Entonces voy a ver si acaso se ve la prueba, para ver si la podemos ver. Profe, disculpe, ¿me podría Dígame. explicar, por favor, el ADR? Ya, el ADR, bueno, A2 y ADR son dos tests que son parte de el diagnóstico del autismo. El ADR es una entrevista de 90 preguntas, que es en profundidad. Se hace con los padres de la persona, o con un cuidador principal, porque se explora desde que nació. Entonces, cosas que la persona no se va a acordar. Y el adulto responsable va a tener que apoyar en la entrevista para acordarse de cosas y comportamientos cuando estaba pequeñito. Y después se explora hasta la actualidad. Entonces la entrevista es larga, uno se demora 2 sesiones en realizar una ADR porque es muy en profundidad. Y después se hace la 2, que es otro tipo de test que se hace junto a la ADR, pero en sesiones separadas. Y el A2 va a depender del nivel comunicativo del niño, qué módulo se ocupa. Okay. Para poder pesquisar. Tiene 4 módulos distintos. Ya. Muchas gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, voy a ver. Dígame. Una consulta, Ujú. ¿esos test que usted mencionó a las personas adultas también se le hace el mismo o no? Sí, el mismo, a ver, el ADR es para todos el mismo. Ese lado es el que cambia. Por ejemplo, a un niño recién nacido tengo que aplicar módulo 1 porque no habla y voy a tener que explorar otro tipo de cosas. En un niño que tiene lenguaje por palabras, que puede ser un niño grande o un niño pequeño, o un niño no hablante, también aplico módulo 1 o 2. El módulo 3 es de fluidez verbal, pero con niños y jóvenes. Y el módulo 4 es con adultos. Ya, Con adultos independientes. ya. Entonces, a cada persona se le aplica el módulo que le corresponde. Por ejemplo, si tengo un adulto, pero no es independiente, no le puedo aplicar el módulo 4, tengo que aplicar el 3, porque son otras preguntas. Si tengo un niño, un joven de 14 años, pero es no hablante, yo con él no puedo aplicar el módulo de fluidez verbal que es el 3. Tengo que aplicar el módulo que aplique a él, no verbal, o habla con palabras, o habla con frases. Los módulos se van adecuando a las características de la persona, porque es la única manera de poder pesquisar adecuadamente. O sea, si yo aplico un módulo de fluidez verbal en una persona que no habla, no voy a poder hacer la pesquisa de sus características, porque las preguntas son distintas. Entonces, en las primeras entrevistas clínicas, se hace una observación de aquello, después viene el ADR, donde se explora en profundidad, y ahí se decide qué módulo se aplica para el A2, el que aplica más, el más adecuado. Y ahí se obtienen los resultados. Los resultados para autismo se van a obtener de todas maneras. La diferencia es que hay que aplicar el módulo correcto según la persona. Eso es. A ver, Carmen, ya, mándame un WhatsApp, por favor, para responder tu duda por interno. ¿Ya? Por favor, porque yo no tengo los teléfonos de ustedes, o sea, tengo los números, pero no los nombres. ¿Y al respecto tienen alguna otra duda? No. ¿No? Ya. Entonces, a ver si se proyecta la prueba.
¿Se ve? No. No, ¿No? ¿No se ve? no. Mm, Profesora, yo me tengo que No. retirar. ¿Me puede poner presente, por favor? ¿Quién es usted, Natalia? Sí, Navarrete. Déjame anotar. Ya voy a pasar la lista entonces, ya que no se puede ver. Qué lástima que no se puede ver la prueba. Ay, Natalia Navarrete. A ver acá. Ya, no se ve. Gracias, Entonces profe. voy a... Sí, no te preocupes. Voy a detener entonces aquí. Y la grabación también.